Gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Estaba pensando, vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Quiero hablar sobre el temor de la familia. En otras veces tal vez he tomado este mismo pasaje, pero vamos a recordarlo y vamos a volver a estudiarlo. El temor en la familia. ¿Cuántos quieren una familia con temor? Cuando hablamos de temor no es de miedo en este contexto, sino de reverencia y de respeto a Dios. De reverencia y de respeto a Dios. Yo creo que una de las virtudes más grandes que alguien puede tener es el temor de Dios. Aún el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor tiene que ver con la conciencia de la presencia de Dios, con la conciencia de la omnipresencia de Dios. Esa persona es consciente que Dios sabe todo, está en todo lugar, conoce todas las cosas del corazón. Así que una persona temerosa sabe que lo que está pensando, Dios lo sabe. Sabe que lo que está hablando, Dios lo sabe. O en el secreto más secreto, o en lo público, ¿verdad? En lo exterior, sabe que ahí está Dios. Esa persona reverente entiende que Dios está en su corazón y le acompaña. Sabe lo que ve, sabe lo que escucha, sabe lo que habla, conoce todo. Esa persona se dará cuenta cuando está en un lugar, en cualquier lugar, y dirá: ¿estará Dios aquí? ¿Estará Dios conmigo? ¿Estaré en el lugar correcto? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Esta conversación realmente agrada a Dios? ¿Este pensamiento realmente está bien delante de Dios? Ese temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ese temor de Dios es lo que trae a nuestras vidas santidad y pureza. Si Dios está conmigo, pues no fumaría delante del Señor. Si Dios está conmigo, estas palabras no las diría. Qué vergüenza, porque Él está aquí al lado mío. Si Dios está conmigo, sé que a Él no le gusta esto que estoy haciendo, entonces no lo voy a hacer. Temor de Dios, una conciencia de la presencia de Dios. Conciencia de la presencia de Dios. Pensaba en mi devocional, creo que ayer leía 1 Corintios 13, el versículo 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El apóstol Pablo dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y pensaba en que Dios ama más el amor en familia, Dios ama más la vida práctica que el ministerio. La fe, la esperanza, ama más Dios el amor. Aunque el ministerio nos hace bien y bendice a otras personas, lo más importante es que no puede haber ministerio sin amor a Dios. Dios le importa más lo que eres en tu casa que lo que puedes hacer en cualquier lugar. Por eso el versículo 1 de ese mismo capítulo dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está diciendo si fuera el mejor de los predicadores y hablare con una ciencia tremenda, pero no tengo amor, no soy nada. Luego dice, si tuviese profecía, o sea, si hablase como si fuera la voz de Dios, si hablase, todo lo que hablase fuera de Dios en mi boca, y entendiese, dice, todos los misterios y toda la ciencia, o sea, tuviera la cabeza más grande del mundo, el cerebro más grande. Y luego dice, y si tuviese toda la fe, si hablase, si profetizara, si daría profecía, si entendiera todo, y si tuviera toda la fe. Pero va a concluir diciendo, bueno, y no tengo amor, nada soy, nada soy. Terrible palazo para empezar la mañana. Lo que Dios nos dice es que lo más importante del cristiano, del creyente, es el amor. Y va a hablar de el amor no intelectual, sino de ese amor como verbo, ese amor como acción. No es egoísta, no se irrita, no dice malas palabras, no busca lo suyo, no es indiferente, ama, sufre, espera, es paciente, ayuda, entrega, llora. El amor es lo que necesitan nuestros hijos. El amor es lo que necesitamos en el matrimonio. El amor es lo que necesitamos en el trabajo. El amor es lo que necesitamos en el ministerio. Pablo enseña el capítulo 12 hablando de los dones.
Pero dice, hay un camino más excelente, el último versículo, y empieza a hablar de el amor. Ese amor permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y pensando en esto decía Dios, dame esa capacidad de entender que a ti te importa más, que tú sonríes más en cómo yo trato a mi esposa y a mis hijos que en la retórica que podría tener predicando la palabra o las acciones que podría tener cuando ayudamos a otra persona. Dios ama más lo que vivimos en casa y esto es un gran trabajo para mí. Me es más fácil hacer cualquier otra cosa que estar en mi casa cumpliendo la ley de Dios. Y es por eso que ahí se hace totalmente indispensable hablar con el Señor. Indispensable decirle, Espíritu de Dios, ayúdame, porque le tengo paciencia a todos, pero a este caballero, no. Le tengo paciencia a todos, pero a esta señorita, no. Y ahí es donde tenemos que buscar al Señor. Amén. Porque ahí salta lo mejor o lo peor nuestro en nuestro hogar, en nuestra familia. Quiero hablar del temor de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a leer del versículo 27. Hay una historia fascinante que algunos han leído varias veces, pero es tremendo las palabras que el Señor usa. El versículo 27 va a hablar que un profeta, no sabemos el nombre, pero sí va a decir que es un varón de Dios. Habló a un hombre que se llamaba Elí. Quiero hacer una pausa para decir que Elí era el pastor de Israel, el sumo sacerdote. Era aquel encargado de oficiar el culto y era el hombre más importante en cuanto a la liturgia de todo el pueblo de Israel. Él daba la palabra de Dios y procedía a hacer todo lo que tenía que ver con las ofrendas, con los sacramentos o las ofrendas y lo que Dios pedía para el pueblo de Israel. Por eso era un hombre totalmente importante y un hombre que tenía experiencias tremendas con el Señor, pero nunca supo manejar su familia, nunca supo hacer las cosas como Dios quería que las hiciera. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo les escogí para mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar, quemasen incienso y llevasen el efod, era una vestidura blanca, delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Hollar es pisar, despreciar. Que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos, repita conmigo, y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Quién dice eso? Dios. Engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré, repita de nuevo conmigo, yo honraré a los que me honran, fuerte, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte del altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, jóvenes. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Ofni y Fines. No sé si le gusta el nombre, pero no va a quedar bien si le pone. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciendo,
te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que el Señor le está hablando a este hombre a través de un profeta. Poco de estos profetas vemos hoy en día, ¿no? Porque este profeta le agarró y le dijo: mira, Elí, es como si te agarre a vos y te diga: tus hijos van a morir en un día y toda tu familia, de los que quedan vivos, van a morir de jóvenes. Y si alguno quedara, va a mendigar, va a andar pidiendo un poquito de pan o que le den trabajo por ahí, así sea por un bocado de pan. Y nunca más tu generación será bendita. Para el pueblo de Israel, el tener generaciones era la clave de la bendición de Dios, y el no tener descendencia era maldición. Así que le está maldiciendo a Dios y le está diciendo: se va a cortar todo. Tú vas a morir, tus hijos van a morir, van a sufrir, van a morir jóvenes, les va a ir mal en la vida, serás humillado, se humillarán delante de otros y no tendrán paz, no tendrán gracia. ¿A cuánto le gustaría escuchar una profecía así? Saldríamos corriendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estaba el Señor tan enojado con esta familia? ¿Qué familia era? Una familia que tenía todo el poder, eran los principales, como le dije recién, los principales en la casa de Israel, de la familia que el apellido era Leví, que habían formado una gran familia, era un clan, una tribu. De ahí salían los sacerdotes, de ahí salían las personas que llevaban la palabra de Dios al pueblo. Pero esta gente había caído muy bajo, había caído en la irreverencia, en el irrespeto, había caído en la religiosidad, en la monotonía, y simplemente la Biblia, la Torá, simplemente todo lo que hacían era algo externo, pero no algo interno. Ellos no tenían conciencia de caminar con Dios. Eran cristianos, iban a la iglesia todos los días, porque era todos los días que se ofrecía sacrificio. Ellos tenían que prender fuego a la mañana, se llamaba la ofrenda del holocausto. Todas las mañanas se prendía y estaba todo el día consumiéndose. Ellos tenían que hacer varios trabajos, era un trabajo cansador. Tenían que tomar animales que traían las personas, porque ese era el sistema de ofrenda de aquel tiempo. Se tomaban animales, se sacaba, se desollaba, se ponían las tripas de un lado, el cuero de otro, una parte de la carne, la espaldilla principalmente en otro lado, la sangre iba por otro lado, y todo eso se consumía. Tenían que poner leña, prender fuego. Después había todo un ritual, una ceremonia donde se ofrecía a Dios adoración y alabanza por esas ofrendas. Pero esta gente ya estaba mal, estaba con su corazón cerrado. Cuenta la historia de que ellos estaban parados, estos dos hijos, ¿cómo se llamaban? Ofni y Fines. Ellos se paraban en la puerta de la iglesia y en vez de hacer su trabajo y adorar a Dios, llamaban a jovencitas del pueblo, como eran los más famosos, los hijos del pastor, por así decir, los hijos del mejor líder o del más principal. Y dice que se acostaban con las jovencitas, tenían una novia, tenían otra novia. ¿Sabe qué va a decir la Biblia luego literalmente? Que el pueblo todo lo sabía. El padre no decía nada, pero a los ojos de Dios era todo visto, era todo. Dios sabía todo. A Dios no le agradaba lo que ellos estaban haciendo. El libro de 1 Corintios 10 dice que todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento las debemos tomar como ejemplo para que no caigamos en las mismas cosas. Amén. No caigamos en las mismas cosas. ¿Por qué Dios estaba tan enojado? En primer lugar, porque Dios les había llamado, Dios les había elegido. Él dice: yo les escogí de entre todas las tribus para que ofrezcan sobre el altar y para que quemen incienso. El libro de 1 de Pedro 1:9 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, linaje especial, o sea, una línea sanguínea de Jesús, del Señor, para anunciar, para un propósito. Dios nos llamó para servirle, para amarle, para hacer para Él lo que Él quiera. Cada uno de los que estamos aquí nos formó Dios en el vientre de la madre.
Nos ha guardado Dios en la vida, nos ha protegido todo el tiempo y Dios nos ha puesto un plan específico. A veces cuando uno piensa en la fragilidad del hombre, que un solo golpecito en la sien te puede matar, que tal vez tu corazón puede pararse por alguna razón y hay muerte súbita, que he estado en el borde de chocar con otro auto de frente por milímetros y centímetros, y cuántas veces me han querido chocar con intención o sin intención y no se ha podido y ni cuenta me he dado. Cuántas cosas el Señor está haciendo para protegernos. Recordaba el otro día con mi esposa que cuando tenía 7 años mi mamá me había comprado unas botas de esas de caucho, de goma para la lluvia. Nunca había tenido una, así que con mi hermano John estábamos felices. Un día que llovió, era el día nuestro. Estábamos buscando todos los pozos. Donde había pozo, ahí íbamos a saltar. No se me entra el agua, no se me moja el pie. Bueno, éramos niños los dos. Yo tendría 5, él tenía 4. Fuimos a comprar algo a la esquina y cuando íbamos había un pozo gigante. Y dije, este es mi pozo. Así que atrevido y osado me metí al pozo y me hundí. Era un pozo que medía 20 metros hacia abajo. Estaban poniendo el alcantarillado principal de toda la ciudad. Unos caños que eran caños madres, se llamaban los principales, y estaban en lo profundo. Y ahí me fui. Llovía, eran las 8 de la mañana, no había nadie en la calle. Y John tenía 4 años y se arrodilló y se agarraba la cabeza y lloraba. Y yo recuerdo como el día de hoy que el agua era oscura, todo con tierra, y yo vi cómo se me salían las botas y yo tenía campera, saco, y cómo trataba de hundirme, pero pataleaba y tomaba agua. Cuando en el último momento veo que un hombre me saca de la cabeza, se tiró al pozo nadando, me sacó de la cabeza. Era el hombre del kiosco de la esquina donde íbamos a ir a comprar, don Reinel se llamaba, un ancianito. Y dice, yo estaba ahí en el kiosco y cuando vi que algo estaba ahí, yo decía, bueno, un perrito, algo de eso. Cuando de un momento a otro vi bien y vi el otro nene arrodillado y que era un nene y me sacó, teniendo 5 años. Así que me sacó ese día, me tomé todo el agua. Después vi que el pozo era tan profundo, nunca vi un pozo tan grande. Dios me había rescatado. El Señor había estado ese día. Hermanos, esas situaciones y otras más que podría contarle me han hecho entender que Dios me eligió, que Dios me llamó. Yo creo que usted en su propia vida tiene que ver que Dios te eligió, que Dios te ha guardado la vida, que Dios te ha llamado, que Dios te ha traído aquí y te ha guardado de la enfermedad, del peligro, de los accidentes de tránsito, te ha guardado en medio de una situación en tu familia tal vez y estás aquí porque Él te eligió, Él te llamó para que seas una familia sacerdotal, para que seas su hijo, para que le sirvas, para que hagas su obra. ¿Cuántos dicen amén? Él le está diciendo a ellos, no se olviden, ¿no? ¿Por qué se olvidaron que yo les escogí de su padre? Los saqué de Egipto. Cuando pienso en mi padre, pienso en el llamado que Dios le ha dado y también pienso que Dios eligió a mi padre y si eligió a mi padre, me eligió a mí. Si me eligió a mí, también eligió a mis hijos, porque Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios de líneas sanguíneas. ¿Cuántos dicen amén? Dios escogió a ti y escogió a tus hijos. Amén. Dile que tiene al lado, también a tus hijos eligió el Señor. Si Dios me llamó, Dios me eligió, también les llamó a ellos. Hay un amor inigualable, porque no le escogimos nosotros, sino que Él nos escogió a nosotros. Yo no tenía conciencia de elegir por Dios a los 5 años, pero Él tenía todo su amor de elegir por mí, sabiendo que tal vez yo le iba a rechazar. Pero ¿por qué nos eligió Dios? Dice, para servirle a Él, para ofrecer incienso. Ofrecer incienso no es otra cosa que adorar a Dios. Y adorar a Dios no es otra cosa que servir a Dios. Adoramos a Dios con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras palabras. La adoración es la palabra más grande de la Biblia. La palabra adoración no se puede definir. Es la palabra más infinita. Simplemente se puede describir con algunos hechos y actitudes, pero es una palabra
amplia, amplia, tan amplia que no la podemos definir en el universo. Y a eso nos mandó el Señor, a adorarle, a servirle con el corazón, a entregarnos de la manera que tengamos específica, que Dios nos haya llamado, que le podamos adorar. Luego dice, para que llevases el efod. Era una vestidura que Dios había dado. Dios había sido el sastre, el diseñador, y había dicho que tenía que ser hasta los tobillos, tenía que ser blanca. Primero iba tipo una pijama, un calzón, y después iba otra parte, y después era un chalequito de color púrpura con piedritas en los hombros, 6 de un lado y 6 del otro. Y entonces el sacerdote se ponía esa parte blanca, después esa túnica más blanca, y después el chalequito que era como púrpura con las piedritas de un lado y del otro. Y la gente lo observaba y lo veía blanco, impecable, y resaltaban las piedritas, y el urín y el tumín, que eran 2 piedrecitas que se ponían en el bolsillo. Bueno, esa era la vestidura sacerdotal, en pocas palabras, ya vamos a estudiar algún momento. Pero era que toda la gente reconocía que él era el sacerdote. Esa vestidura le identificaba que él era una persona importante, que ellos eran llamados a algo serio, algo muy, muy importante. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha escogido, te ha dado talentos, te ha dado la voz, te ha dado tus manos, tus piernas. Y cuando alguien de fe puede verte, puede ver que Dios ha puesto en ti algo muy especial. Hay algo muy especial en tu vida y en tu familia. Y espero que lo puedas ver. Espero que lo puedas entender, que Dios te llamó, que hay un llamado de Dios. Diga conmigo, yo tengo un llamado de Dios. Mi familia tiene un llamado de Dios. Ese llamado es una elección. Dios ha elegido mi familia. Dios ha elegido mis hijos. Y necesito responder como Él quiere. Ahora, ¿por qué Dios estaba enojado? Por el pecado principalmente. El pecado de ellos era, en primer lugar, ignorancia espiritual. El capítulo 2, el versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Diga conmigo, conocimiento. Hay un conocimiento terrenal y hay un conocimiento espiritual. Y ahí se basa el centro del temor de Dios. El conocimiento intelectual es saber que Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, que la Biblia tiene 66 libros, 45 autores diferentes, que está escrito en un periodo de 1500 años, en 3 continentes diferentes, en 3 lenguas diferentes, arameo, griego, y podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Y tal vez algunos dicen, qué cabeza la que tiene ese hombre, mirá, sabe todos los libros, sabe cuántos libros escribió Pablo, cuánto es el porcentaje de ellos, cuántos capítulos tiene cada libro, y hasta sabe versículos de memoria. Bueno, esto sabían los hijos de Elí. Ellos sabían los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, de memoria. Esa es la Torá, lo tenían de memoria. Sabían cada palabra, cada ley. Ellos conocían muy bien el sistema de sacrificios y la liturgia dentro de ese lugar, pero no conocían a Dios. Y esto es algo para pensar, de que podemos venir a la iglesia, saber todo de Dios, pero no conocer a Dios. Conocer todo acerca de, pero no a Él. Puedo entender, pero no puedo vivir, no puedo comprender. Es decir, que estos jóvenes no habían tenido un encuentro con Dios. Podríamos decir que muchas personas pueden transitar muchos años en la iglesia sin tener un encuentro con Dios, sin darse cuenta que Dios es real, sin entender que Dios les ha llamado y sin entender que su palabra es viva, es eficaz, es verdad, es sublime, debe ser respetada, admirada, y que cada uno de nosotros hemos sido llamados con exclusividad para Dios, que Dios nos quiere para Él solo, que Dios no nos comparte con el mundo, que Dios nos quiere para Él. Pero qué difícil es entenderla. Qué difícil es que alguien pueda decir, dejo todo por el Señor. Estaba escuchando una adoración, sabrían ustedes el autor del cantante, ¿no?, que he escuchado.
el hermano Marcos Vidal, ¿no? Yo creo que viene Padre, Hijo, Espíritu Santo y luego la Virgen no. Viene Marcos Vidal después ahí. Y dice, somos pequeñas llamas prendidas porque un día fuimos traídos a su luz eterna que nos dio vida, dice la primera frase. Por unos pocos que no amaron su vida más que así. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Así que he llorado con esa canción. Luego dice, pedimos salvación, bueno, ora por España. Y dice, pedimos salvación por España. Hoy están rendidas delante de ti nuestras barcas y nuestras redes. Hoy rendimos nuestras barcas y nuestras redes. Y he llorado diciéndole, Dios, yo rindo mis barcas y mis redes, entendiendo el contexto. Las barcas, Pedro, los discípulos, Juan, que dejaron todo por el Señor. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a Él, que menospreciaron sus vidas, y eso es literalmente bíblico, es literal en la palabra de Dios. Cuando ponemos nuestra vida, cuando estimamos nuestra vida como Moisés, cuando estimamos nuestra vida como nada, por amor a Él, cuando le decimos, Señor, nos rendimos a ti, es porque hemos tenido un encuentro con Él. Pero cuántas veces siempre nos encontramos con una parte que le hemos rendido al Señor. Simplemente le hemos rendido, el domingo a la mañana, ya lo rendí, ya sé que el domingo a la mañana voy a la iglesia. Algunos no le han rendido el domingo a la mañana, ¿no? Pero le hemos rendido, ese día le rendimos a Dios. Le he rendido el hablar de vez en cuando con Dios y el no ser idólatra y el no decir malas palabras y el no esto y aquello. Pero hay otras áreas que no le rendiste a Dios. Esa ambición por querer alcanzar lo que queremos, por querer cumplir nuestros sueños, ese deseo de cumplir nuestros planes y nuestros propósitos y no tener el conocimiento de Dios para entender su propósito para mi vida, sino haber pasado por la iglesia y tener mi corazón duro en mis sueños, mis propósitos, mis anhelos, mis gustos, mis deseos. Pero todo lo que Dios nos pida, así sea nuestro mayor placer, tendremos que rendírselos por amor a Él. Eso es obediencia, eso es conocerle a Dios, eso es rendirnos a Él. ¿Cuántos pueden entender esto? Tener un encuentro con Dios es decirle, Dios, no hay nada que me quiera quedar para mí, no hay nada que quiera rendirme para mí. El otro día veía un video de los misioneros en India y yo pensaba cuando terminé de leer, de ver el video, le digo, Señor, vos me querés llevar a la India. Y oré al Señor, Señor, tengo que ir a la India. Mi corazón, hermanos, se rinde cada día al Señor y me encuentro con que mi corazón es un problemón gigante porque hay muchas cosas que yo quiero hacer, aún buenas en el ministerio, pero que encuentro que Dios quiere hacer mucho más y que me tengo que rendir. Y una de las cosas que en algún momento llorando le dije, Dios, Señor, es que yo solo lo haría. Si yo estuviera solito, sería soltero y me hubiera dedicado como el apóstol Pablo, pero es que ahora tengo que involucrar mi familia, mi hijo, mi esposa y todos los temores, ¿no? Vamos a tener dinero y allá y vamos a sufrir, o el idioma y tantas cosas que se vienen a uno en la cabeza. Pero entiendo que Dios me tiene acá en Rosario para hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo. Pero sí tengo la capacidad de decirle, Dios, ayúdame a ver tu voluntad. Porque esto no se entiende con palabras, hermanos. El conocimiento de Dios simplemente está cuando nosotros podemos acercarnos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando podemos decirle, Dios, Gálatas 6:7, no os engañéis. Dile que tiene al lado, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Amén. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Si mi vida no tiene la intención de tener a Dios, sino que hay ignorancia espiritual, entonces tal vez ese encuentro con Dios nunca estará y nunca podré cumplir su plan. Mire, Él le dice, habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. O sea que lo han pisado, lo han despreciado. Lo que han hecho no tiene consideración alguna.
Tú eras el padre, el responsable de los pecados de tus hijos, pero tú no has hecho nada por ellos. No tienen respeto por las cosas de Dios y tú no le has hecho respetar. Yo recuerdo que una de las cosas que mi mamá sabía era muy bien la historia de Elí. Y ella nos decía: ustedes se van al infierno, pero yo no me pienso ir al infierno por ustedes. Así que era muy clara con nosotros. Esto se hace, esto no se hace, esto está bien y en mi casa no hay esto. Y sí que nos costó problemas. Tantos problemas que mi hermano mayor un día decidió irse de casa y estuvo 2 años afuera. Mi hermana menor decidió irse de casa, estuvo 2 años afuera y con más problemas. Y en medio de todo eso uno piensa, bueno, John y yo nos queríamos ir, pero no nos fuimos, no se nos dio la oportunidad. No pudimos, no nos salió las cosas bien, pero gracias a Dios nos salió todo mal. Pero entendimos que Dios tenía un plan con nuestra familia. Y él y yo, creo que mi hermano John y yo, bueno, estamos dedicados al 100% a la obra del Señor, pero entendimos con lágrimas y con dolor y en esa adolescencia de tanta rebeldía y en una casa con muchas reglas y muy estricta, ¿no? Hoy en día yo creo que mis hijos van a tener un poco más de paz conmigo como hijo de pastores que las que yo tuve como hijo de pastor con mis padres, porque era una iglesia demasiado legalista y todo era pecado, todo estaba mal. Así que la cabeza era así gigante y queríamos huir, pero ellos fueron sabios y hoy yo creo que cosechan eso. Elí por 40 años ejerció el servicio a Dios, pero aunque fue por 40 años el mejor, uno de los mejores y más grandes de los sacerdotes, fue el peor de los padres, el peor de los padres. Fue el peor de los padres, porque miren lo que dice 1 Samuel 2:16. Elí le dice a sus hijos y le dice: si el hombre le respondía, queme en grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondía: no, dámelo ahora mismo. Bueno, aquí está hablando de que estos hijos robaban de las ofrendas, despreciaban lo sagrado y decían: no, esto que es para Dios no es para Dios, es para mí. Y se lo quedaban ellos y robaban. Y él no disciplinaba a sus hijos. Él no disciplinaba a sus hijos. Había algo como idolatría a los hijos. Idolatría a los hijos. El versículo dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos. Qué frase tremenda. Porque honrar es amar, es ayudar, es bendecir. Y dice: tú te has congraciado más con ellos. Has querido tener una alianza con ellos, pero al hacer esa alianza con ellos, has despreciado la alianza conmigo. Padres y madres que están aquí, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para amar a nuestros hijos y disciplinarles, para amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestros hijos y ordenarlos, guiarlos, tomarnos el tiempo. No le des el celular cuando están molestos. Aguantátelos, ora por ellos, enseña la palabra. No des la educación al teléfono o a la televisión. Tú y yo debemos educar a nuestros hijos. Hablemos de Dios, oremos por ellos, veamos películas cristianas, llévalos a la iglesia. Pero no solamente la vida cristiana tiene que ver con todo lo que es el devocional y la oración. Tiene que ver con la vida, con ir a pescar, con ir a tomar un helado, con abrazar, con jugar a la pelota, con reírse. Es todo. No es simplemente mi papá es el pastor nomás, pero no es el padre. Mis hijos quieren un padre que juegue, que se ría. Tus hijos quieren una madre que está presente, que les cocina, que les hace algo rico, que les enseña a pintar, que cantan juntos, que gritan. Eso quieren tus hijos, eso quieren nuestra familia, una familia que está unida por virtudes que nos mantienen firmes. Donde tu hijo diga: el mejor lugar donde yo quiero estar es en mi casa. El mejor lugar donde yo quiero estar es con mis padres, es con mis hijos. No con el desconocido, no con el adolescente, es con ellos porque encuentro satisfacción. Es un hogar lleno de risas, donde hay humor. El humor tiene que estar en la casa. El humor, las risas, no solamente los retos y los gritos y los dogmas.
de dónde van las cosas, cómo van las servilletas, cómo va el platito. Está bien eso, nos ayuda el protocolo, pero más allá de eso es el amor, el cariño, esa gracia de Dios. He orado estos días porque me doy cuenta que la Biblia dice que los padres no deben exasperar a vuestros hijos, o sea, hacerlos enojar. Y por ahí yo me divierto con Benjamín haciéndole enojar. Me dice, papá, dame eso. ¿El vaso? ¿La mesa? ¿El televisor? No, me está pidiendo la servilleta. Ah, la servilleta, la galleta. ¿Cuál galleta? ¿Cuál galleta? Y entonces ahí se va enojando y me quiere pegar una piña. Y yo me río, pero luego tengo que educarlo y no me va a creer. Entonces le digo, Dios, dame sabiduría para dejar la pavada, porque a veces soy un poco pavo, y poder disfrutar y reírme con él, pero no haciéndole enojar. No podemos hacer enojar a nuestros hijos. Lo que Dios quiere es que haya amor. Amén. Haya amor, hayan las palabras justas a tiempo y honrar más a Dios que a los hijos. Dice Elí, versículo 22, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, versículo 23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todos vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al hombre, hacéis pecar al pueblo de Jehová. Miren lo que dice 13:1. No, el 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Él lo único que hacía era gritar. En el contexto original dice que él gritaba. Él alzaba la voz. No, no se haga eso. No, esto no se hace. Pero una cosa es gritar y otra cosa es tener autoridad. Y él gritaba, no se hace eso no se hace. Pero yo decía, este viejo gritón, este viejo, no, déjalo, no le importe. ¿Y cuántos padres pierden la autoridad? Por gritar, por decir, por hablar, pero no hacen cumplir las normas como tiene que ser. Eso pasó a Elí. Él gritaba, él decía, se daba cuenta de que los hijos andaban con una mujer y con otra y que robaban de las ofrendas. Eso no se hace porque ustedes están pecando contra Dios. Pero no le interesaba. Lo decía, pero no lo hacía cumplir. Porque él tenía que decirle, ustedes se van de la casa, ustedes ya no siguen el pastorado, ustedes se someten a disciplina y esto es pecado y está mal. Pero nunca lo hizo, nunca puso a otros, sino que él permitió que el pecado estuviera en la casa. Y cuántas familias en mi vida he conocido que sirven al Señor, pero por familiaridad, por amiguismo, porque nadie se da cuenta, porque ya va a cambiar. Le permito que haga lo que quiera, que no tenga una vida acorde. Y le he pedido, Dios, ayúdame, que nuestra familia sea de testimonio, que el llamado no sea puesto por el pastor, sino por Dios, y que la gente reconozca santidad y llamado en todos los que sirven a Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Por eso, hermanos, hay que tomar medidas para ordenar tu casa, para ordenar a tus hijos, para exigir obediencia, para exigir santidad, para decir, mira, esto, patalees, llore, grite, esto no se hace, de esto no estoy de acuerdo. Y mientras yo esté aquí en la tierra y la palabra de Dios esté conmigo, esto no se va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Más allá de tus propios errores. Ah, no, pastor, es que yo tengo error, entonces como tengo errores no le voy a disciplinar a él. Y bueno, todos entonces nos vamos a meter. Tú tienes errores, pero tienes que pedirle a Dios que ellos no cometan lo mismo que tú estás cometiendo o lo mismo que viviste. Porque algunos tienen esa filosofía. Ah, es que yo también me fui de casa chiquito. Yo también tuve novia de chiquitito. Yo también hice, pero ¿cómo te fue? Cometimos un error tras otro error. Y Dios te ha puesto no para que ellos vivan y repitan tu vida, sino para que se corte y haya la palabra de Dios que produce vida. No es que yo les dejo elegir, si Él elige. Un padre me decía ayer, antes de ayer, una nena que tiene 4 añitos, y dice, no, pastor, estoy orando para ver si mi nena siente de dejar el teléfono.
Y yo le dije, ¿cómo que siente dejar el teléfono? No, es que ella vive con el teléfono, agarra el teléfono todo el día. Y yo estoy orando. El otro día estábamos orando, me dice, y ella solita dejó el teléfono. Y yo estoy orando para que ella sienta. Yo decía, Señor Jesús, pregúntele a doña Betty mi mamá, a ver si siente o no dejar el teléfono. Te sacaba la OJ 45. Hermano, bueno, y aunque no apelo al maltrato, sí apelo a la disciplina. Amén. Tu hijo no va a sentir hacer las cosas. Tú debes ayudarle. Amén. Pero estamos en tiempo de esta era psicológica moderna que destruye en vez de construir. No, vos dejá el teléfono y te va a dormir. Benjamín tiene un carácter Villafañe, gloria a Dios. Es más fácil decir del otro, ¿no? Pero y nos tenemos que parar firmes y con paciencia, con amor y pidiéndole a Dios, pero no permitas que tus hijos hagan lo que quieran, porque entonces Dios te va a juzgar por cohecho. ¿Qué es cohecho? Complicidad. El mismo pecado de tus hijos será el mismo pecado tuyo, y peor aún, porque Él lo está descubriendo, pero tú ya lo descubriste y lo haces igual. Así que doble pecado. Madres y padres, Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo, mas el burlador no escuchará las reprensiones. El burlador. Necesitamos hijos sabios que tienen disciplina. Ese me lo hizo memorizar mi papá cuando tenía 12 años. Hebreos 11:12 creo que es. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero luego trae fruto apacible para aquellos que echan mano de él. Algo así. Y lo memoricé. Y lo entendí de grande recién. No nos gusta que nos peguen, no nos gustan que nos quiten lo que queremos, no nos gustan que nos digan que no vamos a tal lugar. Mi papá, yo estaba en la casa de alguien y llamaba, decía, papá, son las 10. ¿Me puedo quedar 2 horitas más porque van a partir la torta? Mentira, no había torta. Pero yo quería seguir a ver qué pasaba, si había alguna chica que me gustaba. Y me decía, vos te venís ya. No, papá, pero mira que vos te venís ya. No, Ah, sí, papá, buenísimo, papá. Me miraban todos. Qué bueno, yo tenía dentro, me hervía la sangre. 10:05 estaba en casa, acostado, enojado, llorando, pero estaba en la casa. Hermanos, necesitamos tener autoridad. Necesitamos orar por nuestros hijos, porque si el hombre peca contra el hombre, bueno, se la va a arreglar con el hombre. Va a ir a la cárcel, o le van a cobrar, o le van a dar una piña, lo que sea. Pero si peca contra Dios, ¿cómo se les arregla? No peques contra Dios. Pecar contra Dios es hacerte el vivo, es decir, che, no me pasó nada, pero tú sabes adentro que estás haciendo mal y que tus hijos están haciendo mal. Por eso un hijo de bendición es un hijo que está con el Señor. En medio de estos 2 hijos que estaban haciendo cualquier cosa, Dios levantó uno que se llamaba Samuel. Samuel significa Dios oye. Hijo de Ana. Ana creo que significa gracia de Dios. Y esta mujer tuvo un hijo y lo dedicó a Dios. Y aunque este chico vio todo lo que hacían los otros muchachos, él creció como una flor en medio de un pantano y fue fiel a Dios. Él aceptó al Señor y Dios le mostró, y Dios empezó a hablarle con voz audible y fue uno de los mayores profetas y sacerdotes que hubo en la historia, por lo menos en la historia de más prosperidad que fue en el tiempo de David y de Saúl. Necesitamos hijos que tengan reverencia, padres que tengan reverencia, honra. Hermanos, Dios te pedirá cuenta con lo que hablas, con lo que piensas y con lo que sientes. Por eso es necesario pedir a Dios. Cuando estoy enojado, lo pronto que estoy tratando de hacer es orar a Dios. Y siempre me doy cuenta que el problema es mío. Siempre trato de decir es que me hizo enojar, pero siempre que oro me doy cuenta que soy yo el problema, que es mi corazón, que no es el otro, que el otro puede hacer lo que sea, pero soy yo y necesito rendir mi vida a Dios. Y he pedido a Dios que me ayude, y a veces voy pensando en el auto o llego a casa, tengo que pedir perdón, tengo que sacar esto de mi corazón, no tengo que seguir peleando.
Esa es una familia que teme a Dios. Una familia que teme a Dios es la que sabe que podemos reírnos y gritar y jugar, pero cuando vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Y es a Dios a quien le estamos hablando. Yo creo que me he caracterizado siempre en el instituto bíblico y en mis estudios por ser chistoso. Me gustan los chistes, por ahí soy medio pavo, me gusta. Pero cuando se trata de Dios, hermano, se va todo lo demás. Sí me río, sí me gusta todo, hacer chistes, pero si es con Dios, es con Dios, porque hay tiempo para todo. Y el tiempo de Dios, hermanos, es un tiempo gigante. Recuerdo que estaba en Paraguay y le dije a alguien, Dios te bendiga. Ah, gracias. Pero alguien me enseñó a decir en guaraní, Yandeyara. Yandeyara es Dios. Yandeyara te bendiga. Yandeyara Tandereguasá. Y recuerdo que había un hombre y se sacó el sombrero. Ah, ese mismo que había dicho gracias, cuando le dije en su idioma materno, se sacó el sombrero. Y me dijo ayer una chica, Paraguay, que le dije que sabía la palabra, dijo, sí, porque Yande es usted algo así, o es persona, y lo otro es dueño. Como que para ellos Dios es el dueño, dice, lo que se define es Dios. Dios es el dueño, una persona dueña de todo. Y me quedé pensando en eso anoche mientras me explicó eso. Me dijo, sí, pero no es Dios, me dijo, es el dueño. Él es el dueño. Y pensaba si Dios es mi dueño, si Dios es mi dueño, si Él es el dueño de mi vida, de mis hijos, de mi familia, de mi economía, si realmente Él es mi dueño, si Él es mi Señor. Por eso en la Biblia la naturaleza de Dios se define con muchísimas palabras. Sanador, soberano, proveedor, ayudador. Y entre más uno conoce los atributos divinos, morales, el poder de Dios y estudia, uno se va ampliando más y dice, Dios no es Dios nomás, Dios es todo, Dios es amigo, es dueño, es soberano, es Señor, es real, es juez, y a Él clamamos, a Él oramos. Cuando vienes a la iglesia y estás cantando, hermano, le estás cantando a Dios con respeto, con reverencia, entendiendo lo que es Él. Cuando estás leyendo la palabra, no es un libro de narraciones y de leyendas, es la palabra de Dios dada al hombre, y esa palabra produce vida y renuevo. Cuando hablas con Dios, con tu esposo, algo en el infierno se rompe, el diablo se enoja, algo pasa cuando oramos con Dios, cuando hablamos con Él, algo pasa. Por eso reverencia es respetar el tiempo de Dios, es amarle a Dios, es estar delante de Él, es servirle a Él con amor. Más allá de todo lo que hagas, Dios está esperando que le amemos. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Y el joven Samuel crecía y era acepto delante de Dios y de los hombres. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Un versículo para memorizar. Y el joven Samuel crecía y era acepto delante de Dios y de los hombres. Hermoso, ¿verdad? Y esta persona va pasando en la vida y es aprobada delante de Dios y de los hombres. Acepto delante de Dios. Que Dios pueda complacerse en lo que hacemos. Tengo una gran carga por la familia, pero no pueden haber hijos sabios si no hay padres sabios. El problema de los hijos de Elí no fueron tanto ellos que pagaron por su pecado, sino fue más Elí que sus mismos hijos. Porque los hijos, hermanos, no terminan sabiendo todo lo que creen. Son los padres que saben más. Y Dios escogió a los padres con la experiencia para educar a sus hijos. Y no sus hijos autodidactas o autoeducadores. Los padres tenemos la guía, la vara para formar esos hijos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para hacerlo. Amén. Para guiarlos en el temor del Señor, en el amor de Dios, y que le amen a Dios con todo el corazón. Pero no pueden haber esos hijos si no hay padres con temor. Por eso tenemos que orar por los padres y tenemos que orar por los hijos. A veces cuando uno ve a los chicos, uno dice, Dios, que quede plantada la palabra en su corazón y que algún día se encuentren
contigo porque hay niños que vienen a la iglesia y los padres no. Hemos evangelizado a muchos de ellos, pero esos chicos, bueno, pero cuando vuelven a su casa encuentran el mismo contexto de lío y de problemas y uno dice, sabemos que Dios está con ellos y les va a guardar y les va a ayudar, pero sus vidas serán difíciles. Pero cuando uno ve un hijo que tiene padres que aman a Dios, uno puede decir, qué afortunado niño, qué afortunado niño. Qué lindo niño que se críe con papá y mamá que amen a Dios. No hay una dicha más grande. A veces nos esforzamos por la mejor educación, nos esforzamos por el mejor alimento, que coman huevito y también manzana y banana y también que coman carne y leche. Y entonces estamos ahí, le hacemos la dieta para que crezcan sanos y fuertes y bellos como papá y mamá. Pero nos olvidamos de lo más importante. Una persona es exitosa por lo que es interiormente, su psicología, su sanidad mental, por su seguridad en sí misma, en sí mismo, por sus virtudes y actitudes internas. Y esto se forma con la vida, esto se forma con papá y mamá en casa. Esto no se da en la escuela, no se enseña. En la escuela se enseña geografía, matemática, pero en la casa se enseña a amar a Dios, a respetar a Dios, a honrar a los padres, a honrar la iglesia, a dedicar a Dios la honra. Y esto es un gran trabajo. Hermanos, tú que tienes hijos tienes un gran trabajo. Una mujer dijo, pastor, ¿y cuándo se empieza a educar los hijos? El pastor preguntó, ¿y cuánto tiene tu hijo? 3 años. Y le dijo, bueno, llevas 3 años perdidos. Necesitas desde la edad 0 enseñarles a vivir con Dios. Vamos a orar por la familia. Toma la mano, familia, toma la mano, familia, toma la mano.